Como dijimos en el video anterior, este es un ejercicio complementario al anterior. Digamos que la idea acá es visualizar también un par de métodos que tienen que ver con la metodología de cálculo, ¿no? Para obtener en este caso, la corriente de cada rama. Es un circuito paralelo, a diferencia del anterior, donde acá se da la corriente total, promovida por una fuente de corriente. Por ahora no se preocupen, la fuente de corriente, a diferencia de la de tensión, solo produce circulación de una corriente, en este caso constante, independientemente de la tensión que se establezca debido a la carga. ¿Sí? En el caso de una fuente de tensión siempre estamos más acostumbrados, más habituados. Incluso después que ustedes transiten por este camino académico, por esta senda académica, se van a dar cuenta de que en general en la mayoría de las aplicaciones trabajan mucho más con fuentes de tensión. Y entonces uno tiende a pensar siempre o esquematizar su razonamiento en función de las fuentes de tensión. La fuente de tensión entrega una tensión fija y lo que cambia o se modifica es la corriente, ¿sí? Según la carga que se le imponga a esa fuente. En el caso de la fuente de corriente es a la inversa, o sea, ella genera una corriente constante y lo que puede variar es la tensión, pero la corriente se mantiene, ¿sí? Independiente de la carga. Lo que cambia en función de la carga que se le imponga es la tensión. Lo importante acá es que la corriente total está establecida en un valor que es 1,15. ¿Sí? Las resistencias son de estos valores, ¿sí? 80 ohm, 100 ohm y 160, R1, R2 y R3 respectivamente. Disculpen que como es de noche, la iluminación que tengo no es muy buena y por eso se ve un poco difuso, pero si tienen alguna duda lo vemos igual en la reunión de Zoom. Bueno, la idea es en principio usar el método de ley de Ohm, o sea, aplicar ley de Ohm para lo que pide el ejercicio. Dice, dado los valores de los componentes, muy parecido al ejercicio anterior, dado los valores, repito, de los componentes del circuito, calcular la intensidad de corriente que circula en cada resistor, ¿sí? En cada rama. Es decir, que hay que calcular I1, I2, I3, o IR1, IR2 e IR3. Yo le puse I1, I2 e I3 para no poner tanto subíndice. Bueno, si aplicamos ley de Ohm solamente, en principio vamos a tener que hacer dos pasos, ¿no? La primera operación que tenemos que calcular, o que tenemos que considerar, sería, por ejemplo, la tensión. El cálculo de la tensión en cada rama es la misma, porque están en paralelo, ¿sí? A diferencia del circuito de serie, ¿sí? En el que los componentes se conectan uno a continuación del otro, en el circuito paralelo se conectan, ¿sí? Justamente los extremos de a pares, ¿sí? Es decir, los extremos de un lado de los componentes van todos unidos por el mismo conductor y los del otro extremo van unidos también por el mismo conductor, ¿sí? De tal manera que entonces quedan asociados como mencionamos, como se ve en el diagrama, en el esquema. Entonces, esta tensión B es la misma para todos los componentes y se podría determinar como la corriente total por la resistencia total. Hay que calcular la resistencia total. La resistencia total es R1 en paralelo con R2 en paralelo con R3. Es una forma simplificada de escribirlo. En realidad es realizar el inverso o recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias. El inverso de la suma de los inversos de todas las resistencias. Es decir, 1 sobre 80 más 1 sobre 100 más 1 sobre 160 ohm. R total es... ¿Cuánto es R total? Bueno, ya lo vemos. $34,78
Ahora multiplicamos esto, 34,78 por la corriente total, que es 1,15. Esto nos da una tensión total, una tensión en realidad total no deberíamos decir porque es la misma tensión en todos los componentes, ¿sí? La tensión que nos da este resultado es 40 voltios. Y ahora, para calcular la corriente de cada componente, como cada componente está en paralelo con los demás y la tensión es la misma, es simplemente la tensión de cada componente, que es la misma en todos, sobre la resistencia de ese componente. O sea, I1 va a ser B sobre R1, I2 va a ser B sobre R2, I3 va a ser B sobre R3. ¿Se dan cuenta? Así que 40 voltios sobre 80 para el primer caso, 40 voltios sobre 100 para el segundo y 40 voltios sobre 160 para el tercero. Y 1 entonces nos da 40 sobre 80 es 0,5 medio ampere o 500 miliamperes. Y 2 es 40 sobre 100, que es 4 sobre 10. Si simplificamos, 4 décimos es 0,4 amperes o 400 miliamperes. Y 40 sobre 160 es 4 sobre 16, es un cuarto, o sea 0,25 amperes o 250 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las tres corrientes. Si ustedes suman las tres corrientes, usando la segunda ley de Kirchhoff, la de las intensidades, corrientes o nodos, se encuentran con que la suma les vuelve a dar 1,15, que es la corriente total. ¿No? Análogamente al caso de la ley de Kirchhoff de las tensiones o de mallas del ejercicio anterior, donde al aplicarlo la suma de las tensiones, de las caídas de tensión, daba lo mismo que la fuente de tensión. Bueno, acá, si hablamos de este nudo, es el mismo. Estos dos nudos o nodos son el mismo. Estos dos nodos entre sí son el mismo. Si nosotros hablamos del nodo de arriba o nudo de arriba, la corriente entrante tiene que ser igual a la suma de las salientes. Por esa razón, la corriente total es la suma de las tres corrientes que salen. Y 1 más I2 más I3. Bueno, a continuación yo voy a borrar, para simplificar, hago pausa en el video y retomamos, pero aplicando la regla del divisor de corriente. ¿Tá? Bueno, volvemos a lo nuestro, al tema que nos ocupa ahora, que es el ejercicio. ¿Sí? Pero, como dijimos, aplicando ahora la regla del divisor de corriente. Quiero aclarar que la regla de división de corriente parece un poco más engorrosa, pero en realidad surge de situaciones de planteos similares, análogos al de la regla del divisor de tensión para circuito serie. Puede ser un poco más engorrosa en los cálculos, pero en general aplica muy bien a situaciones como esta, donde tenemos la corriente total y queremos en una sola ecuación determinar la corriente de cualquiera de las tres ramas. Vamos a hacer un comentario para el caso particular de dos ramas en paralelo, después, ¿sí? En que la ecuación de la regla del divisor de corriente se reduce, ¿sí? Se simplifica un poco, pero solo para el caso de dos ramas. Para el caso de tres ramas es el caso general donde aplica la siguiente ecuación. La corriente de cualquiera de las ramas, vamos a ponerle I sub I, es la corriente total por el inverso de la resistencia R sub I sobre la suma de los inversos de todas las resistencias. O sea, sumatoria de los inversos de todas las resistencias. Vamos a poner sumatoria de los recíprocos R sub J.
Es decir, estas son cualquiera de las resistencias. RJ es cualquier resistencia del paralelo, ¿sí? La suma de todas, ¿sí? Si se quiere poner de 1 a n, ¿sí? De 1 a n, se puede plantear como conductancias, ¿sí? Es una forma más parecida a la del divisor de tensión, por la forma. Es la corriente total por la conductancia de la resistencia I sobre la suma de las conductancias. Pero no se preocupen, lo vamos a aplicar numéricamente y es mucho más fácil. Sobre todo para los que en principio ven esto, ¿no? Los que ya lo conocen, no, les diría, despreocúpense, en las primeras clases van a ser muy sencillas, ¿sí? Yo quiero ir más a lo práctico porque los cursos semestrales se nos van rápido. Si no hacemos un uso inteligente y optimizado del tiempo, se nos va como el agua entre los dedos. Demostraciones, las necesarias. Aquellas en las que ustedes necesiten o quieran que hagamos alguna demostración particularmente, ustedes me avisan en las reuniones de Zoom y dicen, profesor, ¿puede demostrar tal cosa? Entonces hacemos un video específicamente para eso. Bueno, vamos a, por ejemplo, a calcular I1. La corriente en la rama formada por la resistencia 1 va a ser la corriente total por el inverso de R1 sobre la suma de los inversos de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Sustituyendo por valores sería 1,15, ¿sí? Por el inverso de 80 ohm sobre el inverso de 80 ohm más el inverso de 100 más el inverso de 160, ¿no? Bueno, si ustedes hacen esta cuenta les va a dar lo mismo que nos dio en la parte anterior, en el ejercicio anterior. Yo les digo cuánto es. No sé cuánto da. Medio ampere. Bueno, y 2. Para no gastar tiempo, ya saben cómo es. La corriente total, 1,15 por 1 sobre 100 sobre la suma de 1 sobre 80 más 1 sobre 100 más 1 sobre 160. ¿Sí? Yo verifico simplemente que dé lo mismo. Y 2 me da 400 miliamperes o 0,4 amperes. E I3 es 1,15 por 1 sobre 160 ohm sobre la suma de lo que ya sabemos. I3 es 1,15 por el inverso de 160 por dividido la suma de los inversos de la resistencia, da 0,25, 250 miliamperes o 0,25 amperes. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sí, les explico un poco el caso de las... Esto era para verificar nada más que la regla del divisor de corriente se verifica, se cumple. Y ahora lo que quiero es mostrarles qué pasa cuando tenemos dos ramas nada más. Suponiendo que tenemos dos ramas. ¿Sí? La ecuación se reduce bastante, pero hay que tener cuidado, alguna precaución, porque podemos correr algún riesgo, ¿no? de olvidarnos. Cuando hay dos ramas en paralelo, conocemos la corriente total y queremos la corriente de una de las resistencias, miren qué interesante lo que ocurre. ¿Sí? La situación es esta, si aplicamos, por ejemplo, para el cálculo de la corriente I1, ¿sí?
el caso de dos resistencias solamente, o dos ramas. Si queremos I1 es igual a la corriente total por el inverso de la resistencia 1 sobre la suma de los inversos de las resistencias 1 y 2, ¿verdad? Al ser dos resistencias, pasa lo siguiente. Si hacemos denominador común en la resistencia de abajo, ¿sí?, en la suma de las resistencias del denominador, esto sería R1 por R2, el denominador común. Y nos quedaría R1 por R2 dividido R1, R2. R2 para el primer término y R1 para el segundo, ¿no? R1 por R2 sobre R2 por 1 nos da R1. Ahora hacemos lo siguiente. Pasamos, bueno, este R1 para abajo, ¿sí? O si queremos lo podemos escribir así. Y total sobre R1 más R2, ¿sí? Y este R1 más R2 lo pasamos para arriba, R1 por R2 quiero decir, y este 1 sobre R1 lo ponemos como producto, ¿verdad? Porque esto es por, disculpen, esto es por, ¿no? 1 sobre R1. Este R1 y este R1 se simplifican, ¿no?, dado que hay producto arriba y abajo. No olvidemos que esto está multiplicando. ¿Y qué nos queda? Que I1 es la corriente total por la resistencia de la que no queremos hallar la corriente sobre la suma directa de las dos resistencias. Es decir, que en contrapartida la corriente I2 sería la corriente total por la resistencia de la que no queremos hallar la corriente, que es R1, sobre R1 más R2. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con eso. Si yo calculo la corriente en una rama, tengo que multiplicar la corriente total por la resistencia de la rama opuesta, ¿ah?, y dividir sobre la suma de las resistencias. Muy bien. Con esto finalizamos. Muchas gracias, ¿eh?